Hoy hablaremos sobre la dinámica de la enfermedad. Veremos algunos parágrafos del Organón de Hahnemann que señalan muy claramente los diferentes niveles de acción de la enfermedad en el organismo humano y la relativa importancia de estos niveles en guiarnos hacia una comprensión de la naturaleza de la enfermedad y su tratamiento. El parágrafo 201 nos habla de que es evidente que la fuerza vital del ser humano, sometida al fardo de una enfermedad crónica que no puede vencer instintivamente por sus propios poderes, adopta el plan de desarrollar algo malsano local sobre alguna parte externa puramente para conseguir este objetivo. O sea, el hacer y mantener esta parte no es indispensable para la vida en un estado enfermizo con el fin de callar la enfermedad interna, el cual de otro modo amenazaría con destruir los órganos vitales y de paso quitarle la vida al paciente, y con esta maniobra lograr, por decirlo de alguna manera, transferir la enfermedad a la afección secundaria local y fijarla allí. Mediante este síntoma local que hace callar a la enfermedad interna, lejos de lograr algo positivo para la fuerza vital en cuanto a disminución o curación de la enfermedad entera, ocurre al contrario, que la enfermedad interna sigue su rumbo a pesar de esto y poco a poco aumenta y la naturaleza se ve obligada a incrementar y agravar cada vez más el síntoma local para que éste todavía sea suficiente para sustituir la enfermedad interna y mantenerla sometida. Es obvio que la idea que Hahnemann tenía sobre el mecanismo de la fuerza vital es de la siguiente manera. Él pensaba que la función primaria de la fuerza vital es mantener al ser humano en un estado de salud. Si es atacado por un agente mórbido, por ejemplo, alguna infección, por drogas o emociones fuertes, al cual es susceptible el organismo, inicialmente hay una reacción general. En otras palabras, sucede una perturbación funcional en todo el cuerpo. Por ejemplo, fiebre, debilidad, pérdida del apetito, incremento de la sed, irritabilidad, etcétera. Estos son síntomas generales y mentales. Variarían según la naturaleza del agente mórbido. Son síntomas funcionales de los sistemas neuroendocrino inmunológico. Estos sistemas son los que se perturban primero. La fuerza vital, en la medida que es capaz, intenta contener y restringir la perturbación a nivel general, no dejándola producir cambios patológicos en los órganos. Cuando la intensidad de la perturbación supera el nivel que puede tolerar el cuerpo, por ejemplo, cuando la temperatura sube más de lo que puede tolerar el cuerpo, entonces permite que la perturbación produzca efectos locales en los órganos. El nivel de perturbación general que puede tolerar el cuerpo depende de la condición misma del cuerpo y de sus órganos importantes. Cuando los órganos se vuelven más débiles y más frágiles, su capacidad para aguantar una fuerte perturbación general va a menos. Por lo tanto, en las personas mayores, la fuerza vital se ve forzada a mantener la perturbación general al mínimo. Esto lo hace desviando una gran parte de ella en patología. Por esta razón, entre la gente más mayor encontramos muchos casos casi sin síntomas mentales y generales y sin embargo con grandes cambios patológicos. Este proceso de desplazar la perturbación a las partes locales también depende de la duración de la misma. El cuerpo puede encontrarse en una situación de soportar una cierta intensidad en la perturbación, pero no durante demasiado tiempo.
Al llegar a tal extremo, la fuerza vital permitirá que la perturbación se localice, pero solamente en las partes menos importantes posibles. Aun cuando permita que se afecten las partes, no permite que la perturbación tome pleno control de esas partes. Esto significa que intenta mantener la patología al mínimo. Cuando permite que la perturbación se extienda a ciertas partes, consigue durante un tiempo reducir el nivel de perturbación en el centro. En efecto, sacrifica el órgano para el bien del organismo. Para dar un ejemplo, hay una presa que impide que la reserva del agua dañe las estructuras vitales vecinas. Cuando la presión del agua sobrepasa lo que puede aguantar la presa y amenaza con ceder, entonces la autoridad en control desviará parte del agua a zonas que no contienen estructuras vitales. Así pues, sacrifica esas zonas para el bien general del lugar o del estado. Es exactamente lo mismo. La fuerza vital de la enfermedad en un momento determinado será la suma de perturbación en el centro y la perturbación expresada en afecciones locales en los órganos funcionales y patológicos. Si la fuerza de la enfermedad es alta, o sea, como si la presión del agua es demasiada, o el nivel de tolerancia del cuerpo baja, o sea, como si la presa se debilitara, o la perturbación se desvía de un órgano local, el agua como que se desplaza a un área donde fue desviada por la autoridad, entonces, estas condiciones, la fuerza vital se ve obligada a dejar que la perturbación se extienda a otras zonas menos vitales. Los factores que determinarán qué partes serán afectadas. Dice que las partes para las cuales el factor general perturbante tiene sus predilecciones, por ejemplo, una droga que produce dolores en forma de cólicos espasmódicos naturalmente afectará los órganos como los intestinos o las uretras. Las debilidades en los órganos que el individuo haya heredado o adquirido, por ejemplo, aunque la perturbación de brionía tenga afinidad para la pleura, pero si una persona tiene tendencia predominante a problemas de tiroides, entonces desarrollará pues una afección de tiroides con la modalidad de brionía. Cuando la fuerza vital concede una zona local a la perturbación, esta producirá un efecto en consonancia con las debilidades y tendencias de aquella zona. Pero aún así, la perturbación mostrará sus características peculiares. Si la enfermedad avanza más, llegará un punto en que la fuerza vital concederá partes de los sistemas mental, nervioso, endocrino o inmunológico, produciendo en estas partes más importantes no meras perturbaciones funcionales, sino manifestaciones de patología. El nivel de la lucha entre la fuerza vital y las fuerzas de la enfermedad revela el vigor de la vitalidad. Si en el caso de una perturbación central fuerte hallamos muy poca patología, el nivel de la vitalidad es alta. Al contrario, si hallamos una perturbación central débil acompañada de una patología severa, esto significa que el nivel de vitalidad es bajo. En estos casos, pues el pronóstico es reservado. De esto podemos constatar que existen dos niveles distintos de enfermedad, que es central o general, periférica o local. La frase perturbación central significa cambios en las funciones del sistema neuroendocrino inmunológico. Estos se manifiestan como síntomas mentales, síntomas generales y también cambios específicos en algunas partes. Desaparecerán conjuntamente con la perturbación central o cambiarán cuando cambie la perturbación central. Serán directamente influidos por las modalidades centrales y serán síntomas altamente característicos. No presentan la sede de la enfermedad, han sido unos de los primeros síntomas en aparecer y por lo tanto serán los últimos en desaparecer. Estos síntomas de la perturbación central aparecerán como síntomas
concomitantes de la patología, como dolor de cabeza debido al sol con concomitancia del eczema o náusea con concomitancia del dolor de cabeza, y por lo tanto representan la perturbación central más que los síntomas locales patológicos. Por esta razón, Buenninghausen enfatizaba tanto las concomitancias, ya que es la perturbación central la que es desviada en patología local. También es obvio que los síntomas locales estarán hasta cierto punto en son con la perturbación central. La fuerza vital también conlleva una función que reserva la vida del organismo. Esa es su prioridad, y que tiene en cuenta su pronóstico. Cuando se perturba, intenta en la medida que puede impedir que su propia perturbación afecte los órganos más importantes en cuanto a la vida, al propósito de la vida. Así que cuando decimos que la fuerza vital intenta mantener la enfermedad en las partes menos importantes, de hecho, quiere decir que intenta impedir que su propia perturbación afecte a las estructuras importantes. La dinámica en la práctica. Si se da un remedio que cubre la perturbación central, entonces la patología, que no es más que una localización de la perturbación central, automáticamente será aliviada y en consecuencia desaparecerá. Dado que la patología local no es más que un escape, sí, para la perturbación general, el hecho de meramente eliminarla mediante homeopatía dinámica o cruda, alopatía o cirugía va en contradirección de la naturaleza. Empujaría la perturbación central de nuevo hacia el centro. El efecto sería pasajero y la fuerza vital se esforzaría de nuevo a usar la misma vía de escape. El empujar una y otra vez de esta manera tiene como resultado una fuerza vital debilitada, que se ve obligada a transferir la perturbación a un órgano más importante. Este proceso, llamado supresión, es posible incluso con la medicina homeopática, si se elige la medicina en base a los síntomas locales y no corresponde por similitud a la perturbación central. Por lo tanto, únicamente hemos de ver en el enfermo lo que es la perturbación central y recetar el remedio similar. Mientras los síntomas en el centro permanezcan iguales, no tenemos que cambiar el remedio. Esto quiere decir que me pareció muy interesante, ¿no? El objetivo de la fuerza vital es mantener la vida. Entonces, ella siempre va a hacer el esfuerzo por mantener primero la vida, es decir, protegiendo los órganos internos, los más importantes, los que tienen principal relación con la vida. Todos son importantes, pero unos son más vitales que otros. Entonces, por eso siempre se irá protegiendo la vida. Y ese es un camino que ya tiene ella delimitado. Es una manera como ella trabaja para eliminar la enfermedad. Y la homeopatía ayuda fortaleciendo con esa manera de darle un impulso a la energía vital. Me pareció muy interesante el tema. Muchas gracias.